¿Ves esa sombra que tiene el cilindro? Por eso es que este bloque no está en condiciones para repararlo, porque esas sombras que tiene el cilindro son porque los aros estaban partidos. Entonces, ni con un bruñido se puede reparar. ¿Se puede rectificar? Sí, pero el costo de rectificar, poner pistones nuevos, aros y todo, como dicen aquí, sale más caro el collar que el perro. Bienvenido al canal, arrancamos. Ok, bueno, vamos a comenzar montando los pistones. Vale, ya tenemos 3 pistones montados, es el mismo proceso en todos, así que vamos a hacerlo una vez para no hacer el vídeo tan largo. Así que, dentro vídeo. Por cierto, gracias Ryobi, una maravilla esto. Ok, bueno, al lío. Tenemos el pistón, que ya vimos que está lleno de roña por aquí, ni lo voy a limpiar más, le echo una limpiadita para que parezca nuevo. Te recuerdo que esto es un motor que está roto, no sirve. Este es un video tutorial para informar cómo se suelen armar los motores. No puedo sacar los aros porque primero el de aceite, el aro de aceite, que es el último de aquí abajo, está pegado. Entonces, cuando este aro se pega, si tratas de desmontarlo, lo más probable es que se parta y luego no lo voy a poder montar. Tenemos el primero, que es el aro de fuego, y el de compresión. Entonces, lo importante es que las ranuras de los aros nunca queden en esta parte del pasador. Siempre tienen que quedar unos 180 grados del otro o 45. En el manual de fabricante del motor te lo especifica. Entonces tenemos nuestro pistón. Voy a hacer un poco de desastre aquí, pero para mostrar. Aceite de motor con el que lo vamos a montar y aplicamos por la parte de arriba donde van los aros. Lubricamos bien esta parte, necesitamos que esta parte esté bien lubricada de aceite de motor. Y ahora lo que hacemos es que lo ponemos en el tornillo por la biela sin apretarlo mucho. Sin apretarlo mucho. Ok, tenemos nuestro pistón aquí. Vamos a coger nuestro zuncho. Si tienes un cono, pues también vale. En este caso yo tengo un zuncho. Cogemos el zuncho y lo abrimos. Solo un poco. El zuncho lo vamos a lubricar también. Este es el mejor invento que hay para aplicar el aceite. También tenemos este. Pero ¿qué pasa? Que este, cuando tenemos las manos llenas de aceite, se nos resbala. Entonces esto es voltearlo y echamos el aceite. Bien, pasamos nuestro zuncho. Los zunchos llevan 2 tiras, que es donde hacen la presión. Pues los aros tienen que quedar en el medio de estas 2 tiras y la falda del pistón tiene que sobresalir un poco por esta parte de aquí porque es lo que nos va a hacer de guía dentro de los cilindros. Ponemos por arriba y vamos cerrando progresivamente. Despacito nos fijamos que sobresalga un poco la falda del pistón, tiene que salir un poquito, que insisto, es nuestras guías, y apretamos. Apretamos hasta que lleguemos a tope, porque esta herramienta es delicada. Una vez que esté a tope, lo que hacemos es con un martillo plástico, damos unos golpecitos e intentamos nuevamente darle el último repaso. Es importante que el zuncho quede alineado con el pistón, que no quede hacia un lado, hacia el otro, que quede derechito. Lo mismo que estas láminas de aquí, que estén derechas. Ahora lo quitamos de aquí y tal cual, así como está, nos lo vamos a llevar a nuestro bloque de motor. Vamos allá. Ok, sabemos cómo van nuestros pistones. Yo les he hecho una marca adicional en la parte de arriba por si acaso. También la biela nos lo dice.
Entonces, con el pistón, perdón, con el cigüeñal, la muñequilla del cigüeñal tiene que estar en la última parte inferior. Vale, tiene que estar aquí. Podemos aplicar un poco de pre-lube aquí, aunque las tapillas de las bielas ya las tengo lubricadas. Volvemos a girar. Y ahora, nosotros vamos a meter dentro del cilindro la falda del pistón de los dos lados. Todo esto con paciencia. Si tienes a alguien que te está agobiando, ¿para cuándo está el motor? Lo necesito, tengo prisa, lo tendrás para hoy, me lo arrancarás hoy. Es mejor que sueltes este trabajo y te pongas a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo relax. Bueno, tenemos nuestro suncho aquí, tenemos la camisa del pistón, perdón, la falda del pistón dentro del cilindro y ahora vamos a bajar el pistón. ¿Qué pasa? Que el pistón tiene la tapilla puesta y eso va a presión. Si nosotros golpeamos, es muy probable que se salga la tapilla. Entonces lo que hacemos es que ponemos el martillo, siempre con plástico, teflón, nunca con metal, y vamos a golpear el martillo. Tenemos nuestro suncho aquí, verificamos que el suncho esté uniforme, ponemos nuestro martillo y golpeamos el martillo. Ponemos aquí, ya está. Ahora terminamos de llevar nuestro pistón, que haga contacto la biela con la muñequilla del cigüeñal. Ahora nuestra tapilla, que también lleva un sentido, que aquí lo tenemos marcado cuando lo desmontamos, ponemos aquí y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir ajustando de un lado y del otro. Bien, este mismo proceso es el que hemos hecho en todo el motor. Ahora hacemos un detalle. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, hacerlo despacito, con calma. Y luego que nosotros podemos girar el motor. ¿Ves? Para eso es el pre-lube. A ver si lo puedo poner de una manera que lo pueda... Se me va... Que nosotros podamos girar el motor y aquí sintamos presión. Eso quiere decir que hay compresión o habrá compresión. Esto para todos los cilindros. Este es el que tenía los aros partidos y aún así perfecto. Bueno, una pregunta. Pregunta para que me lo dejes en los comentarios. Este orden de encendido es 1, 3, 4, 2. El 1 es la parte frontal. ¿Por qué si es 1, 3, 4? Perdón, ¿por qué si es 1, 3, 4, 2? Yo tengo el pistón 1 arriba y el 4 y tengo abajo del todo el 2 y el 3. Pregunta de examen sencillita. Déjamelo en los comentarios. Bueno, vamos a hablar de un par de cositas polémicas, entre comillas, ¿no? La primera es el tema de este producto en los tornillos de la culata. Esto es un producto específico para los tornillos de la culata, para las roscas de los tornillos de la culata. Mucha gente diciéndome que a los tornillos de la culata no se le pone grasa, que no sé qué, que no sé... Es que eso no es grasa, es un producto diseñado para ello. Además, no es que los vas a sumergir en el producto, es simplemente un lubricante específico para las roscas de los tornillos de la culata. Segundo punto, hay quien dice que cuando hacemos un motor no debemos, los pistones no debemos dejarlos pulidos, como el caso del 1 y el 4, ¿vale? Tengo colegas que dicen que los pistones no se deben dejar así, ¿vale? Porque después el motor queda pasando aceite. Que hay que dejarlos así con esta suciedad. Yo respeto todas las opiniones y de hecho no hay un día que no aprenda. La muestra de ello es el vídeo de los sellos de los inyectores 1600 HDI.
Si no lo has visto, pues te lo dejo por aquí. Por aquí o por aquí, siempre me lío. Bueno, a lo que iba. Esto que está aquí es carbón. El carbón, cuando se calienta, se pone, por decirlo de alguna manera, al rojo vivo y genera puntos incandescentes. Y si algo nosotros no queremos en nuestro cilindro, en nuestra cámara de combustión, son puntos incandescentes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un punto incandescente, la mezcla que está aquí adentro se va a inflamar, va a explotar, va a hacer la detonación antes de la chispa de la bujía. Y eso va a hacer que el motor no funcione correctamente. Además va a tener detonaciones, va a empezar a trabajar los sensores de detonación, adelantando, atrasando el vehículo, ¡pum! Códigos de avería, seguro. Los pistones hay que dejarlos impolutos. Impolutos. Bien. Bueno, esto es darle los pares de apriete a esta parte, ¿vale? Damos todos los pares de apriete a las tapillas de las bielas, damos sus grados para poder seguir adelante con la culata. Bueno, comenzamos nuestros pares de apriete como siempre del centro hacia afuera. Empezamos por aquí. Y siempre muy recomendado, ahora antes de darle los grados, girar. Esto no puede tener mucha resistencia, tiene que tener una resistencia al giro, pero no puede trancarse. Vale, esto tiene que girar tal que así. Bien, ahora damos los grados, los que lleve, damos los grados. Bueno, y por último, Fran, es que no estás dando los pares de apriete, no nos dice cuántos pares de apriete lleva ni del precárter, ni del cigüeñal, ni las principales, ni nada. No, es que no voy a dar los pares de apriete. Te dejo el manual en el grupo de Discord. ¿Y por qué no voy a dar los pares de apriete? Porque este motor, que es el 1200, tiene muchísimas variantes dentro de los 1200. Y hay unos que llevan 10 Nm, después 60 grados y después 15 grados aquí en la tapilla. Pero otros llevan 13 Nm, 50 grados, 30 no sé qué. Varían mucho. Hay 5 variantes. Entonces, como yo no tengo claro cuál vas a armar tú, pues entonces tú averigua cuál es tu variante y das tú los pares de apriete. Las bielas, todos llevan 3 pases, es decir, llevan un primer pase de Newton metro, que suele ser flojito, suele ser 8, 10, 13 y 13, y después llevan 2 pases más, que son 60 grados, 50 grados, 70 grados, depende de la variante, y después llevan otros 15 grados, casi todos, la última son 15 grados. Lo mismo ocurre con las tapillas de bancada, las tapas de bancada, que depende de la variante, pues lleva X torque. Entonces te dejo el manual en el grupo de Discord, te lo puedes descargar completo y ahí lo ves, creo que aparecen casi todas las variantes. Lo siguiente es montar la culata. Entonces, para montar la culata lo que vamos a hacer es poner todos los pistones a mitad de recorrido, porque el calado va por este lado, que luego le enseñaré. Yo pongo los pistones siempre a mitad de recorrido por seguridad, aunque esta culata la vamos a montar sin los árboles de leva, y al montarlo sin los árboles de leva no hay problema porque no va a haber ninguna válvula abierta que pueda tocar de un pistón. Lo puedes calar de una vez y ya dejas el cigüeñal en su posición, o lo haces luego. Yo lo hago luego por una razón muy importante, que tienes que seguir viendo el vídeo para que te enteres por qué lo hago luego. Seguimos.